Como iglesia estudiamos normalmente libros completos. Hemos estado estudiando el libro de Isaías, pero también vemos que hay algunas necesidades en la comunidad, en nuestra iglesia que atender, por lo cual hemos hecho vamos a ir haciendo unas pausas, vamos a ir intercalando con nuestro estudio de Isaías, algunos temas que consideramos especiales y sumamente necesarios. El día de hoy vamos a continuar el tema que comenzamos la semana anterior y vamos a ver cómo identificar al abusador sexual y por qué abordar este tema. Es necesario dar una razón, ¿verdad? ¿Por qué hablar de eso? Por prevención. La violación sexual puede ser prevenida. La prevención en base a la comunicación es lo más importante. La mejor manera de limitar, frenar o parar una violación a alguno de nuestros niños es teniendo buena comunicación entre padres e hijos. Es importante tener unos lazos con los niños desde chiquitos que le permitan al niño conversar con nosotros, platicar con nosotros, de una manera sincera, de una manera clara, de una manera estratégica. Es terrible, bueno, más adelante voy a volver a mencionar esto, es terrible que muchos niños no puedan hablar con sus padres, digamos, ni siquiera de sus sueños. Los niños quieren hablar de cosas que sueñan, aunque sueñen ser Spider-Man o lo que sea. El papá, la mamá luego no los deja hablar, no los deja expresarse. Eso es algo que propicia, fomenta o facilita que un niño sea abusado sexualmente, el que no se pueda comunicar con sus padres. La prevención es nuestra principal motivación para hablar de este tema. Los abusadores sexuales normalmente, y un poquito más adelante vamos a hablar inclusive de estadísticas, los abusadores sexuales por lo general no son gente extraña, la mayoría son gente conocida, son gente común, son gente a los cuales los niños o la familia le tienen mucha confianza. Y muchas veces el enemigo, en la mayoría, está dentro de la casa. Esto se los digo no para que vivan una vida paranoica, para que a cualquiera que entre en la casa le den cara de abusador sexual. No, sino para que tomemos las medidas necesarias. ¿Para qué? Para prevenir, para detener, para evitar que esto suceda. Sobre todo, nuevamente, tenemos que tener vínculos, lazos familiares bien fuertes con los niños, para que en el momento que haya alguna anormalidad, los padres seamos los primeros en darnos cuenta que algo pasó con el niño. Y vamos a tratar de resolver algunas preguntas que tenemos ahí el día de hoy. Vamos a tratar de resolver, no a lo mejor con lujo de detalle, pero de manera general vamos a tratar de resolver estas preguntas. Vamos a ir resolviendo cómo es que una persona se comporta sexualmente de una manera desviada hacia los niños. ¿Cómo actúa un violador? ¿Cuál es la estrategia de la persona que abusa de un niño? ¿Qué tipo de problemas se enfrenta y cómo se observa esto dentro de la familia? Estas preguntas que tenemos ahí las vamos a resolver, las vamos a tratar de contestar de una manera general, ¿sí? De una manera un poquito amplia, un poquito abierta. Hay muchas estadísticas, principalmente, bueno, el país con el cual tenemos un poquito más de relación y más de información
es el país de los Estados Unidos. Ahí De ahí tenemos muchas estadísticas, como ustedes pueden ver ahí proyectado. La prevalencia del abuso sexual infantil es difícil de determinar. ¿Por qué? Porque igual que vimos la semana pasada, la mayoría de las personas, de los niños, no informan que fueron abusados. Y los expertos se han dado cuenta que la cantidad de abusos sexuales es mayor que lo que se informa. Tal vez de 2 a 3 veces más son los niños abusados que de los que se sabe. Entonces, de estas estadísticas que les voy a presentar, que son las oficiales, ahí échenle coco, la realidad es de 2 a 3 veces más. Entonces, todo esto nos pone congelados, así como tenemos el clima de hoy congelado, las estadísticas nos van a dejar así como que uf. El abuso sexual tampoco está definido o determinado de una manera uniforme, porque la manera de analizarlo y de hacer las estadísticas a veces es un poquito diferente, pero la oficina de niños del Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos, de maltrato a niños, en el año 2010 encontró que aproximadamente 9.2 de los niños fueron agredidos sexualmente en ese año. Los estudios de un hombre llamado David Finkelholm, que es director del Centro de Investigación de Delitos en contra de los Niños, nos dice que fíjate muy bien, una de cada 5 niñas en los Estados Unidos han sufrido abuso. Que 1 de cada 20 niños ha sufrido abuso sexual infantil. Y los estudios en mujeres adultas muestran que aproximadamente el 20% de las mujeres adultas, después de habérseles entrevistado, se descubrió que fueron víctimas de abuso sexual. Y aproximadamente de 5 a 10% de los hombres adultos recuerdan que tuvieron también o un abuso o un intento de abuso sexual. Durante un año, la gente de Estados Unidos se dedicó, personas expertas, a hacer un estudio y con un grupo de jóvenes, bueno, con los jóvenes de edad entre 14 y 17 años, y determinaron que el 16% de esos jóvenes durante ese año habían sido víctimas de abuso. Y también en todos esos jóvenes se determinó que a lo largo de sus vidas, el 28% de esos jóvenes habían sufrido de abuso sexual. Los niños más vulnerables de ser abusados sexualmente están entre los 7 y los 13 años. Según un informe del Instituto Nacional de Justicia, en 2003 informó que pon mucha atención, 3 de cada 4 adolescentes de los cuales fueron agredidos fueron víctimas por alguien conocido. Y no solamente conocido, muy bien conocido, es decir, familiar o amigo de la familia. Otro informe de la Oficina de Estadísticas de Justicia mostró que 1.6% de los niños de 12 a 17 años fueron víctimas de violación. Un estudio que se realizó en 1986 reveló que el 63%, fíjate, el 63%, es decir, 6 de cada 10 mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual después de los 14 años nuevamente sufrieron un intento de violación. Y después de ese estudio de 1986, se hicieron estudios en el año 2000, 2002 y 2005, y los resultados fueron muy similares. Es decir, 6 de cada 10 mujeres que habían sido violadas, después de los 14 años, otra vez
sufrieron un intento de violación. Y los niños que tuvieron una experiencia de violación en su adolescencia, cuando entran a la universidad, en el primer año de universidad, otra vez, nuevamente, son 13% más sufrieron un intento de violación en la universidad o al entrar a la universidad. Tremendas estas cifras, ¿verdad? Un niño que es víctima de abuso sexual prolongado generalmente desarrolla una baja autoestima. El niño se siente que no es importante, que no vale, que vale poco o vale nada. O el niño se siente inútil. Y a eso súmale que en muchas casas, ¿qué es lo que muchas personas dicen? No sirves para nada, no eres bueno para nada, sueñas, no vas a llegar a nada, vas a ser igual que tu padre, que tu madre, que todo. De por sí el niño se siente así y luego los padres le acompletan. Terrible. Los niños tienen una visión anormal o distorsionada del sexo. Si recuerdan, parte de eso se los platiqué la vez pasada. Eso está en estadísticas, es real. No es que de pronto me levanté con ganas de ser pesimista el día de hoy y la semana pasada, ¿no? Los niños pueden volverse retraídos. Retraídos quiere decir que se encierran. Si ves a un niño que de pronto llora más o más que lo normal, que se esconde, que se encierra en su cuarto, que moja su cama, ¿sí? Que es callado, que lo ves con carita triste, con ojos tristes. Vemos a muchos niños y la semana pasada les dije, los niños tienen que ser alegres, tienen que ser juguetones y brincar. Un niño alegre, un niño que grita, un niño que brinca es un niño sano. Pero un niño o una niña que está muy calladita, muy quietecita, muy posiblemente, casi seguramente, ya fue violado. Y muchos de ellos pueden convertirse en suicida, muchos de estos niños. Estadísticamente, todo eso está documentado ahí, en ese informe, intentaron suicidarse. Los niños que no viven con ambos padres, de la misma manera que viven en hogares en los cuales hay peleas entre los padres, a donde hay discordia entre los padres, niños que viven en casas donde hubo divorcio o se están divorciando, niños donde hay violencia doméstica, esos niños tienen el mayor riesgo de ser violados sexualmente. Y de todos estos niños violados, los menos son los que sufren daños en sus genitales. La mayoría de estos, solo entre el 5 y el 15, fueron dañados en sus genitales, es decir, no son la mayoría, son los menos. En comparación de las personas que no tienen, fíjate muy bien, en comparación con personas que no tienen un historial de abuso sexual, ¿sí? Si comparas los que fueron abusados y los que no fueron abusados, los jóvenes que fueron abusados sexualmente, los hombres que fueron abusados sexualmente, tienen 5 veces más probabilidades de causarles un embarazo a un adolescente. ¿Sí me estoy explicando? Los que fueron abusados son los que muy posiblemente después embarazan a la novia. O ellas se embarazan. Son 3 veces más probables, los que han sufrido un abuso, 3 veces más probables de tener muchas parejas sexuales, estar con uno, con otro, con otro, con otro. Y tienen 2 veces más probabilidad que uno que no fue abusado de tener relaciones sexuales sin condón. Bueno, eso es lo que dicen las estadísticas.
Ustedes saben que nosotros enseñamos que hay que esperarse hasta casarse, pero no estoy hablando de lo que nosotros enseñamos como iglesia, estoy enseñando las estadísticas. Esta es la realidad en los Estados Unidos y esa realidad es muy similar en México y en Latinoamérica. Es igual o tal vez peor, porque donde más abusos sexuales hay es en las casas de gente, pues, sin escolaridad, en la gente más pobre. Ahí es donde más hay abusos sexuales. Y algunos de estos presentan una conducta que se le llama voyeurista, es de francés, por eso se dice así, voyerista, es decir, les gusta estar de mirones. Es importante entender que no necesariamente ese abuso sexual implica contacto físico. Hay personas que abusan sexualmente de niñas, de niños o de jovencitos al solamente observarlos, mirarlos. Eso es lo que quiere decir voyerista. Es una persona que está de mirón. Bueno, traducido al mexicano es mirón. Es una persona que observa y con eso sexualmente se excita, o etc. Ajá. O bien los usan para pornografía. No necesariamente los tocan, pero hay pornografía, hay un montón de pornografía infantil al día de hoy. Al día de hoy se conoce más, no es que no hubiera, ahora es más conocido, ¿sí? Es más difundido. El enemigo, en la mayoría de los casos, el 75% de los casos, el abusador está en la casa. Muchas veces se cree que los abusadores son extraños. A veces le tienes miedo a la persona que va pasando en la calle. No. El 75% de los casos de abusos no son de un extraño, son de alguien que está en la casa. En la casa. Por ejemplo, fíjate muy bien, uno de cada 7 niños que han sido abusados fueron menores de 6 años de edad. Y la tercera parte de todos los niños abusados son menores de 12 años. Esto es, ni siquiera son adolescentes. Un niño, entonces, está siendo atentado, siendo lastimado por una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, es decir, es un enfermo mental. Entonces, las personas que abusan de los niños están enfermos. Son personas pecadoras. Son personas que se han dejado llevar por el mal, por los malos deseos, por los deseos de la carne. También, por supuesto, son personas, más adelante lo vamos a retomar, que han sido abusadas. Pero el punto en el que nos queremos entrar hoy es que los niños son víctimas del comportamiento enfermo de estas personas. Y vamos a ver las características de los abusadores sexuales. Nuevamente, la mayoría de los abusadores sexuales no son extraños, son muy bien conocidos por los niños. De hecho, en la mayoría de los casos, son amigos de la familia, amigos de los niños. Y no todos son adultos. La mayoría son adultos, pero no todos. 1 de cada 4 abusadores son adolescentes. Tengo familiares con los cuales el abuso sexual fue por un adolescente. Un adolescente abusó de un niño. Terrible, ¿verdad? Pasa en todas las familias, también en la tuya. Pero no todos lo dicen. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos viendo hace un momento. No hay buena comunicación, no hay confianza. La falta de confianza. Otro punto importante es que el abusador sexual por lo general es un varón.
El 88% de los abusadores son varones, el 12% son mujeres. El abusador es el que inicia esa actividad sexual. Cuando las personas enfermas llegan a consejería, a veces le echan la culpa a los niños o a los jovencitos. Dicen, es que él o ella me motivó, me provocó, me llevó a hacer tal cosa. No, de ninguna manera. Lo dije la semana pasada y lo decimos el día de hoy. El niño nunca tiene la culpa. El hombre, el adulto o el abusador es el culpable. La persona tiene un trastorno y confunde sus sentimientos y su percepción, la forma en la que ve las cosas, es una manera oscurecida, es una manera totalmente terrible. Y no alcanzan a ver, no se dan cuenta o no les importa la ansiedad, el temor, el dolor del niño que está siendo abusado. Y malinterpretan los sentimientos del niño, los distorsionan. Un estudio de los estudios más recientes demuestran que el 40% de los abusadores fueron abusados también de niños, el 40%. Los otros fueron abusados de jóvenes y algunos no han sido abusados, pero más de la mitad han sido abusados. Más de la mitad de los que abusan de niños fueron abusados también. Y de estos el 40 fueron abusados cuando eran niños. ¿Se recuerdan lo que les he comentado? Normalmente una persona que ha sido golpeada se vuelve en un golpeador. Una persona que ha sido abusada se vuelve en un abusador. Hay otro estudio bien interesante. Llamaron telefónicamente a las casas de manera anónima, tampoco les pedían nombre. Llamaron con personas adultas y les preguntaron a las personas en esta encuesta telefónica y salió un resultado interesante. Fíjate muy bien, 2 de cada 3 adultos que habían sido abusados sexualmente cuando eran niños, no se lo habían dicho a nadie, sino hasta el momento en el que alguien los encuestó por teléfono. 2 de cada 3 no le habían dicho a nadie hasta el momento de que les llamaron por teléfono y les preguntaron. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que guardan ese secreto por años y que no le dicen a nadie que fueron abusos por años, 3 años, ¿sí? Bueno, no, 10, 20, 30 años, 40 años y a nadie le dicen que fueron abusados de niños. Por eso es que te comenté. Cuando vemos esto nos damos cuenta que es cierto, que puede llegar a 2 o a 3 veces, todas las estadísticas que te dije hace un rato, eso es lo oficial. La realidad es que es 3 veces más que lo que yo te mostré. Eso da más frío que el frío que hace ahorita, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar un testimonio, no del hermano, él solamente nos ayuda a leer. El testimonio de una persona que confesó, y hoy él va a ser víctima, no es cierto, hoy es un colaborador, ¿verdad? Y nos va a colaborar con algunos testimonios. El testimonio de una persona que confesó ser abusador sexual. Y es importante que tú entiendas cómo piensa un abusador sexual y cómo distorsiona la realidad. Es un hombre de 45 años de edad que confiesa la atracción hacia los niños. Y el testimonio dice así. Nuevamente me volví a enamorar de un niño. Caminé por el parque del vecindario y 4 niños que estaban jugando frente a un río y se acercaron como una salida. Encontré que había un niño nuevo entre ellos, tenía alrededor de 10 años y era un niño tímido. Empezó a hablar conmigo y platicamos tranquilamente. Todos nos empezamos a alejar de los árboles a cada uno. Pero ese niño continuaba mirándome desde cerca. Parecía que yo era la única persona que estaba ahí. En esos momentos fue
repentinamente dejé de jugar con él y lo miré hacia los ojos. No pude describir la manera en que él me miró y me sonrió. Él pretendía que ya no tenía ninguna hojas para tirarlas, pero de pronto agarró una gran cantidad de ellas y me las arrojó a mi cara. Cuando me acerqué a él, él sonrió, una sonrisa que me derritió. Corrí atrás de él y lo tomé en mis brazos y le grité a los otros niños: tengo un prisionero. Yo lo tomé por detrás con mis manos y puse mis manos en su estómago. Sentí que su corazón latía fuertemente, su cabeza estaba como recostada en mi pecho y pude ver la fragancia de su pelo. Él se quitó y se quiso ir a su casa. Entonces el niño y yo nos miramos el uno al otro y le dije: adiós, mi amigo de grandes hojas. Él gritó y dijo: ajá, qué chistoso. Yo oré a Dios y le dije: gracias a Dios, lo quiero volver a ver. ¿Te das cuenta de qué distorsionado un hombre de 45 años? Dice que se derrite por la mirada del niño y todavía al final te puede parecer sorprendente. Le da gracias a Dios. ¿Te das cuenta de qué tan distorsionado puede ser una persona? ¿Qué tan enfermo puede ser una persona que se acerca, juega con niños y de pronto un juego tan sencillo como arrojarse hojas ya piensa como que lo está haciendo de una manera en la que el niño busca intimidad con él? Así es la mente de los enfermos. Y vamos a decir que existen dos tipos de abusadores. Uno de ellos le vamos a llamar el abusador situacional. Es el que toma las oportunidades como vienen. Este tipo de abusador es el más común, es decir, la mayoría de las personas que son abusadores son de este tipo, aunque tienen menos víctimas. ¿Sí me explico? La mayoría de abusadores son de este tipo, pero tienen menos víctimas. Pero bueno, vamos a dar algunas de las características. Por lo general, son casados. Abusan de sus propios hijos, o bien se casan con una mujer que tiene hijos y abusan de los hijos de esa mujer. También algunos, cuando juntan a sus familias, porque a veces uno trae hijos y otro trae hijos, los hijos de la otra familia abusan de los otros hijos. Son oportunistas, normalmente toman ventaja de la situación y utilizan a los niños como blanco. Normalmente, por supuesto, atacan a los más débiles, a los más vulnerables. Por lo general, ellos fueron abusados cuando eran menores de edad. Ese es el tipo de abusador más común. La mayoría de abusadores son así. Pero hay otro tipo de abusador. El tipo de abusador preferencial. El segundo tipo de abusador podemos decir que es denominado paidófilo. Es decir, una persona que tiene deseo por los niños. La diferencia de un y otro abusador es que el abusador anterior ocupa las oportunidades, pero este otro no es que se le presenta la oportunidad, sino que él busca la oportunidad. Tiene deseo de un niño. A este tipo de abusador paidófilo o pedófilo prefiere niños para usarlos. Por lo general, por lo general es gente bien preparada, no necesariamente es gente ignorante. Muchos de ellos son gente estudiada, tienen cierta educación, cierta preparación, muchos de ellos, no dije que todos, pero son expertas, son personas expertas en manipular, son personas hábiles para entrometerse en la familia, para meterse con el niño, y entonces la familia también se vuelve víctima de estas personas. Una vez que el niño es visto como un blanco, le es difícil, por no decir imposible, escapar. ¿Por qué? Porque estas personas dedican bastante tiempo, vamos a decirlo así, para estudiar a la víctima, para tener relación con la víctima
y lo vamos a hacer, vamos a decir así, como un deporte. ¿Sí? Como el deportista que entrena y entrena y entrena, así este tipo de abusador se prepara y se prepara y se prepara para consumar ese acto. Poco a poco se van acercando hasta mejorar su relación, hasta llegar al punto en que su relación con la familia y con el niño es tan buena para ahora sí cometer ese delito. Por lo general, este tipo de personas no se casan, viven solos o viven con sus padres. Y si acaso se llegan a casar, se casan nada más de apariencia, de pura paramaya, nada más para despistar al enemigo, para encubrir lo que hay en su mente y en su corazón. Se casan para poder tener acceso, tal vez a los niños de la mujer con la que se casaron, porque muchas veces se casan con mujeres con niños. Y si acaso tienen una relación marital, es decir, de los pocos que son casados, por lo general no tienen relaciones con su esposa. ¿Por qué? Porque en su mente está el objetivo de tener relaciones con niños. Normalmente tienen relaciones excelentes con los niños, son muy buenos para relacionarse con los niños. Tienen manera, así como escucharon el testimonio de hace un rato, ¿no? De una manera se acerca y juega con los niños y tiene mucha facilidad, mucha práctica. Normalmente este tipo de profesionales, vamos a decirlo así, de la violación, están en iglesias, en clubes sociales, en los scouts, clases de natación, clases de lo que sea, a donde haya niños. A donde haya niños. Escuelas, están de cacería. Normalmente se ponen en posiciones de seguridad, tienen a los niños al alcance, los pueden estudiar. ¿Y qué es lo que les dije? Aunque estos son en cantidad, son la menor cantidad de violadores, son los que tienen más víctimas. Por persona, víctimas por persona, otra vez. La mayoría de las violaciones son en casa, pero estos acumulan muchas. Siempre están con la mirada pendiente para ver cuál es su siguiente objetivo. Siempre ven a los niños y cualquier cosa que los niños hacen, lo ven como ¿qué? Como algo que el niño está haciendo, porque su mente está distorsionada, como algo que el niño está haciendo para enamorarse. Se están enamorando, entonces, oye, es terrible. Las víctimas. Es importante también decir que, por lo general, los abusadores llegan o buscan, sea el tipo 1 o el tipo 2, buscan personas de su mismo rango socioeconómico, de su mismo tipo de educación, misma religión, misma ocupación, más o menos misma inteligencia o misma manera de pensar. Eso les facilita. La gran mayoría de los abusos se llevan a cabo en relaciones continuas y de confianza, muchas veces de largo plazo. Por ejemplo, un padre que comete incesto le puede dar privilegios especiales al niño o a la niña, permisos especiales o regalos especiales al niño o a la niña. Tenemos otro testimonio de un padre que ha abusado de su hija, una hija de alrededor de 12 años, y ahora pon atención cómo el padre usa un lenguaje manipulador para tratar de convencerla. ¿Por qué? Porque la niña, después de ser violada, sale de su casa, está en otro lugar, en otra casa en la que le están protegiendo del padre. Y este es el testimonio. Mira cómo de una manera manipuladora escribe el padre. Yo sé que tú no quieres regresar a la casa de esas personas. Yo también quisiera que estuvieras en la casa
casa nuevamente. Pero también sé que no es posible. Como tú puedes ver, yo le he dado mucho pensamiento a esto. Yo lo que he pensado es que lo mejor para ti es que vinieras y que pudiéramos estar unas largas vacaciones con nosotros. Tú sabes, cariño mío, que este es tu lugar favorito. Pudiéramos hacer muchas cosas, como visitar las islas, nadar, hacer nuevos amigos, y te prometo que te voy a encontrar la mejor escuela posible, como sé que es muy importante para ti. Además, podemos empezar nuevamente todas las cosas. Y si tú no quieres que yo tenga ese amor especial contigo, entonces yo respetaré tu decisión y lo dejaré. Tú sabes que te amo y que te amo desde el fondo de mi corazón. Tú lo sabes bien, cariño mío. Yo también sé que me amas como yo te amo, ¿o no? Piensa en esto que te escribo, te amo. Fíjate, está manipulando a la jovencita, le trata de dar una serie de cosas que sabe que a la niña le gustan. Vámonos a unas largas vacaciones, vámonos a las islas, vámonos a nadar, te voy a inscribir en la mejor escuela. Es triste, ¿verdad? Es triste ver y saber que este tipo de comportamientos se dan en la casa. Y cómo todos esos trastornos hacen que tantos niños en el mundo estén sufriendo el día de hoy. Y hay otros, más adelante vamos a dar otro testimonio, hay otros trastornos que acontecen en los niños. ¿Y por qué los niños sufren de esto? ¿Por qué son tan vulnerables? Les comenté hace un momento. Muchos de estos niños están ¿en dónde? En casas en las que solamente hay papá o solamente hay mamá. En casas en las que hay pleitos, en casas en las que hay problemas, en casas en las que los padres no se comunican con los niños. Por lo tanto, si viene una persona que les demuestra amor, que les demuestra cariño, aunque sea un cariño enfermo, incorrecto, el niño está ahí con ese abusador. Y tal vez en más de una ocasión. Y como no hay una buena comunicación entre los padres, pues esto hace que todavía haya menos. Y los padres se distancian más de los hijos. Y muchas veces los niños, sobre todo en un principio, quieren a alguien que ¿qué? Quieren a alguien que les haga caso, quieren a alguien que les atienda, quieren a alguien que esté cerca de ellos o de ellas, porque no está el papá, porque no está la mamá. Y muchas veces los niños tienen un trastorno. ¿Por qué? Entran en un conflicto porque de una manera también enferma a veces les cuesta trabajo separarse. Fíjate muy bien lo que te digo, a muchos niños les cuesta trabajo separarse de su abusador. ¿Por qué ese abusador, aunque lo que está haciendo con el niño es incorrecto, le está dando de una manera enferma o equivocada, pero le está dando amor, cariño, atención que la mamá y el papá no le dan? Y entonces a veces el niño entra en frustración, miedo, temor, culpabilidad, y todos los sentimientos se le hacen bolas, porque por un lado quiere ya cortar esa relación, pero por otro lado, si la corta, la mamá y el papá no le dan cariño y entre ellos están peleando, y si este es el que me quiere, pues este ya tampoco me va a querer. Qué terrible es la vida de un niño abusado. Y esas heridas muchas veces salen hasta cuando son adultos, y muchos de ellos, precisamente por esa falta de amor, de falta de cariño de los padres, se vuelven abusadores sexuales. Y vamos a escuchar en unos segunditos estrategias de un abusador sexual
Y no es cualquier tipo de testimonio, por favor, vamos a poner atención. Vamos a poner atención. Yo soy un abusador de niños. He abusado a más de 90 niños de edades de 4 a 10 años. Por primera vez en mi vida acepto la responsabilidad de mi desviación y de mi actividad criminal. Este artículo, la verdad, es terrorífico para mí escribirlo. Usted me puede malinterpretar algunas de las situaciones, pero por favor utilice su juicio hasta que haya leído el texto completo. La razón por la que yo escribo este artículo es para que usted sepa mis tácticas que son similares a las tácticas de otros abusadores y para ofrecerle sugerencias que le pudieran ayudar en proteger a su niño del abuso sexual. Por primera vez, yo estoy exponiendo mis métodos de operación. Cuando yo manipulaba a los padres, así como a las víctimas, con el objetivo de abusar sexualmente de ellos, por lo general yo tenía una atracción especial por las niñas y abusé sexualmente de ellas. No obstante, la misma estrategia que se utilizaba para los abusadores que usan de molestar a los niños. Yo empezaba diciéndoles a los niños que nuestra relación era especial. Por ejemplo, yo les decía, tú eres una niña muy especial para mí. A ti te amo en forma diferente que a las otras niñas. La víctima entonces entendía que si ella le decía a alguien, esta relación podría terminar. Yo le recordaba a la niña que su papá o su mamá me amaba a mí y que ellos eran muy felices y estaban muy complacidos en que ella era una niña muy especial para mí. De esta forma, la víctima no deseaba traer una tristeza a sus padres. Yo le expresaba al niño que siempre y continuamente tenía cosas especiales para él y que nuestra relación era especial, así como ella era especial. También le expresaba a la víctima que al hacerle sentir bien a ella me hacía sentir bien a mí. Esto creaba un sentimiento de una responsabilidad dual y sobre todo una creencia. El niño creía o la niña creía que ella era responsable y por lo tanto no podía hablar. Yo le decía a la niña que los dos sabíamos perfectamente que estábamos haciendo algo malo y que no lo deberíamos de volver a hacer, de tal forma que yo creaba una responsabilidad mutua para que entonces la víctima no lo dijera. Yo cultivaba la relación con los padres y los manipulaba. Y también hacía lo mismo con la víctima. Yo le enfatizaba al niño en la presencia de sus padres cuánto disfrutaba de estar con ella y de esta relación especial. Después lo hacía en forma contraria. Les decía a los padres, en la presencia de la niña, cuánto apreciaba la respuesta de la niña hacia mí y el progreso social y espiritual que observaba en ella la víctima. Por lo tanto, creía que sus padres aprobaban la relación. Yo le expresaba a la niña cuán tristes se sentirían sus padres si supieran que hacíamos estas cosas feas juntos, y yo sabía que ella nunca iba a decir. Nuevamente el niño elegía no poner tristes a sus padres ni tratar de traer una desilusión. Yo le enfatizaba a la víctima, no me debes dejar de hacer, no me debes dejar que te haga esto. Yo te amo y nunca jamás te quisiera lesionar, por lo tanto, no me dejes hacerlo, sabiendo bien que esa no era su opción. De esta forma, yo ponía la responsabilidad de la víctima, haciéndola pensar que era la culpa de ella. De esta manera, ella tampoco lo haría. Yo solamente le decía, por esta vez y ya nunca más. Ella, por lo tanto, accedía a una experiencia dolorosa, a una situación embarazosa, y por lo tanto no lo diría. Pero para poder tener esta atención especial y este favor especial de mi parte, yo le decía también a algunas de las víctimas que si alguien sabía de esto, yo probablemente me metería en problemas y tendría que irme y buscaría entonces a otra persona y ya no lo diría. Yo enfatizaba que ella entonces también se podría meter en problemas y de esta manera yo le decía, te voy a extrañar y ya no vamos a poder tener esta relación entre tú y yo. Después le recordaba a ella de todas las cosas especiales que yo había hecho por ella. Es importante establecer una atmósfera de confianza en el hogar para que el niño pueda compartir las experiencias que le provocan temor o lo hacen sentir incómodo. Una vez que un niño ha sido abusado sexualmente, el ofensor ya está para repetirlo cuantas veces las situaciones de la manipulación no pueden. Yo abusé sexualmente de las víctimas por lo menos alrededor de 40 a 50 veces. Escuchen a sus niños. La mejor estrategia para proteger a sus niños del abuso sexual es la comunicación abierta. Un niño no tiene quien lo escuche
o que no tiene experiencias de amor, de cariño y de cuidado, es el más vulnerable para la explotación sexual. Yo nunca molesté a un niño que me consideró un extraño, manipulaba cuidadosamente la relación de confianza y usualmente también a de los padres. Una interacción con un niño cambia ese estado de extraño hacia amigo. Yo podía enseñarles que tuvieran cuidado de otros cuando en realidad lo único que quería era manipular la situación. Tenemos que entender que la manipulación de la confianza se puede observar en niños que empiezan a denotar una atención excesiva por el niño. Hay que confrontar a esos adultos y tratar de observar cuál es su motivación. Nunca forzar a un niño a abrazar o darle un beso a un adulto. Hay que respetar los sentimientos de los niños que tienen lazos de relaciones o de amistad con los adultos. Nunca debemos forzar a un niño que tome el lugar de un adulto. Si un niño es reservado o resistente, probablemente tenga razón para hacerlo. Siempre créanles a sus hijos. Si usted les muestra a sus hijos que a usted le interesa y que está dispuesto a escucharlos, él normalmente les va a decir la verdad. Tenga mucho cuidado de no sobre reaccionar por medio de prohibirle al niño de decir toda la historia o sus verdaderos sentimientos. Si usted sospecha que un niño está mintiendo, por favor déjelo hablar. Si se contradice, probablemente sí está mintiendo. Pero si el niño ha sido abusado sexualmente, por favor asegúrele al niño que no fue su falta y que fue la falta de un adulto. Como un abusador de niños, yo no tuve sensibilidad de la vulnerabilidad de los pequeños. Yo los observaba como si no tuvieran emociones, o un sentido de pertenencia o de ser amados. Por lo general, este tipo de niños me permitían estar mucho tiempo con ellos. Ellos se convertían entonces en mis amigos especiales y elegían estar conmigo. De esta manera, podía tolerar algunos malos momentos para poder seguir compartiendo los buenos momentos. Prefería soportar estos malos momentos con tal de seguir teniendo esa sensación de ser amados, de ser cuidados y obviamente de no estar solos. Yo creaba una manera de atraerlos a comprarles cosas a estos niños, sobre todo aquellos que no tenían. Esto establecía de inmediato un lazo de afecto con ellos y de confianza. El niño está dispuesto a experimentar cualquier tipo de comportamiento mientras pueda recibir algún tipo de premio o recompensa. Un niño puede atraerse o ser atraído con otra persona cuando se le puede dar algún tipo de diversión. Observe el comportamiento de sus hijos y sea usted muy sensible a los cambios. Un cambio repentino en el comportamiento, como por ejemplo alguna rebeldía, agresión, pesadilla, el miedo a estar solo, el que se ilumine en la noche, los dolores estomacales, los dolores de los genitales, o el mismo miedo a ser abrazados, pueden ser signos de que un niño ha sido y está bajo un abuso sexual. La decaída repentina o la disminución en las calificaciones o en los grados escolares, el decaimiento o el interés en la escuela y el uso de pláticas sexuales que no corresponden a su nivel o el deseo de correr fuera de la casa o de salir de la casa, todas estas pueden ser claves de un abuso sexual. ¿Te das cuenta? Voy a retomar algunas de las cosas que tenemos en este testimonio. Este testimonio es de una persona religiosa, un líder religioso, encarcelado, que por cierto remordimiento escribió esta carta. ¿Te das cuenta? 90 niños, y con esos niños, bueno, principalmente niñas, tuvo relación sexual entre 40 y 50 veces con cada una de ellas. Sabe de lo que está escribiendo, ¿verdad? Sabe de lo que está diciendo. Pero mira lo que dice esta persona muy al final, que estos niños, tienen la necesidad de sentirse amados. ¿Por qué? Porque su papá, su mamá, no les da la atención, no les da el amor. Porque viven nuevamente, muchos de ellos, en familias desintegradas, en familias con problemas. Y la parte de observar es algo que quiero resaltar. ¿Qué es lo que dice aquí? Observen el comportamiento de sus hijos. Sean atentos a cambios repentinos. A veces los niños cambian repentinamente, ¿sí? Por ejemplo, se ponen rebeldes. Por ejemplo, sufren pesadillas. Por ejemplo, se orinan en las noches. Por ejemplo, fíjate, no les gusta ser abrazados. Hay personas a las que no les gusta que los abracen.
rechazan los abrazos, no aceptan ser amados. Esos son signos de que en algún momento esa persona fue sexualmente abusada. No estoy diciendo que todas las personas a las que no les gusta que los abracen, los abusados, no, solamente son signos, son indicios. De pronto disminuyen sus calificaciones, van muy bien y de pronto cambia, cae terrible, se desinteresa en la escuela. Y cuando se habla de sexo, o están demasiado atentos, más que lo normal, o de plano, no quieren escuchar para nada del tema. Y muchos de esos también que desean estar fuera de casa. Porque muchos niños o jóvenes o adultos no quieren estar en su casa o no quieren estar en casa de sus padres. Por eso, porque de niños fueron abusados sexualmente. Una de las motivaciones para los niños, bueno, para los jóvenes o adultos, de no tener deseo de regresar a casa de sus padres es esa. Es porque no recibieron el amor de sus padres o fueron abusados sexualmente en casa de sus padres. Claves. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rescatar a nuestros niños de ahí. Si es que están, bueno, todos están en peligro. Otra vez, no es que seamos paranoicos, pero todos los niños están en peligro. Tenemos que entenderlo. Un adulto joven que está cometiendo esos actos son actos criminales. Es un criminal. Independientemente de que si esté enfermo mental o no, eso que está haciendo es un crimen. No podemos permitir que nuestros hijos sean vulnerables o estén expuestos o sean víctimas de estos abusos. ¿Y cuál es la mejor manera de prevenir estos abusos? Ya lo dijimos al principio, teniendo un contacto estrecho con los niños, teniendo muy buena comunicación con nuestros niños, teniendo muchos lazos de afecto y de amor hacia nuestros niños. Y tenemos que entender que el papel principal de los padres es la educación, el crecimiento, el desarrollo de los niños. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque no es posible que 5 de cada 6 niños que han sido abusados, ¿sí escuchaste? 5 de cada 6 niños que han sido abusados fueron abusados en su propia casa. Y de manera repetida. Y entonces aquí viene una pregunta enorme. ¿Dónde están los padres? ¿Sabes dónde? Muchos de ellos trabajando. Mamás trabajando. Claro, ya lo dijimos, a veces lo ves mal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo con las mamis. Yo sé que muchos me critican, oye, pero ¿y entonces para qué fui a la escuela y para qué hice una carrera si después me voy a quedar en la casa cuidando a los niños? Hay prioridades. Hay prioridades. Posiblemente tengas menos dinero en tu casa. Pero créeme que tu hijo, tu hija, tiene un valor inmenso, inmenso. Y si no entiendes eso, creo que debemos platicar.
Es importante poner prioridades. La más importante prioridad que tenemos, sobre todo ustedes, hermanas, son sus hijos. Son sus hijos. Oye, el dinero no alcanza. Ora para que tu esposo tenga un buen trabajo. Ora para que seas una mujer sabia y administres bien el dinero. La mejor solución no es que te vayas a trabajar. La mejor solución es que seas sabia. Eso es lo mejor. Lo mejor es que ores para que tu esposo tenga un trabajo mejor pagado, que le paguen mejor, que le paguen el doble, el triple o lo que sea. Eso es lo que tienes que hacer, orar, animarlo, ayudarlo, decirle, amor, si puedes, busca tu mejor trabajo, no tengas miedo, lo vas a obtener, no seas cobarde, busca un mejor trabajo, tú lo puedes hacer, Dios te va a ayudar. Sí, muchas veces no estamos ahorita para hablar de todo eso, pero muchos de los empleadores abusan del temor de las personas y de la ignorancia de las personas. Muchos pueden tener un trabajo mejor, no lo tienen porque no lo piden, o se conforman con lo que les dan. Puedes tener un mejor trabajo. Y también, mis hermanas, administren mejor el dinero. Y bueno, hablamos de muchas estadísticas y muchas realidades, pero no podemos irnos sin ver también algo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 15 a 20. Bueno, por favor, ayúdenme a leer. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y haciendo una paráfrasis de esta porción de la escritura, yo les diría, cuídense de los falsos amigos, de los falsos líderes espirituales, de los falsos guías, de los falsos maestros. No todas las personas que llegan a tu casa llegan con buenas intenciones. Aunque te digas, ay, es el hermanito, es la hermanita. Te digo, no te digo que seas paranoico y que a todos los de la iglesia les veas cara de violador, ¿no? Solamente, como venimos diciéndolo en toda esta plática, ten cuidado, sé atento, ponte alerta. No te creas de todo. Créele a tus niños, créele a tus niños cuando se acercan. Muy difícil les es acercarse para confiarte algo. Suficiente duro y difícil fue lo que pasó como para que todavía tengan que cargar con el que tú no les creas. Entonces, mejora la relación que tienes con tus hijos. Y ahora vamos a otra parte en la escritura, Juan capítulo 10, versículos 9 al 10. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mi amado hermano, hermana, yo espero que tú no hayas tenido esta experiencia. Tristemente sé que muchos sí han pasado por esta experiencia. Pero mira lo que el Señor Jesús te dice. El que entre por esta puerta, que Jesús es la puerta, será salvo, será salvado, será liberado, será libre de todo eso. Y se va a mover con entera libertad. Yo sé que tal vez tú, por mucho tiempo, has sido prisionero de sentimientos, prisionero de pensamientos,
Y a algunos les ha costado trabajo salir de eso, ¿sí? Salir de ese abuso, de esa afectación. Algunos después de meses o años se han liberado de todo esto. Le doy gracias a Dios porque sé que muchos de ellos al llegar a esta iglesia y al llegar a conocer al Señor, Dios les ha permitido ser libres. Dios les ha permitido moverse con entera libertad y hallar alimento, hallar pastos, hallar descanso. Le doy muchas gracias a Dios y le doy gloria a Dios por eso. Pero también, si todavía al día de hoy traes esa carga en tu corazón por algo que te hicieron a ti, o a tu hijo, o a tu sobrino, o a tu nieto, el Señor te quiere decir en esta todavía mañana que Él ha venido a tu vida para que tengas vida. Él ha venido a ti para que tengas vida y para que tengas una vida abundante, para que ya no estés ahí prisionero, atrapado, encerrado, sino para que te puedas mover con entera libertad, para que tú vengas, platiques con Dios, regresas a tus actividades, vengas y vuelvas a platicar. Así pues, quisiera que si todavía traes esa carga, se la dejes a Dios en esta mañana. Así es de que te voy a pedir que cierres tus ojitos y que le pidas al Señor, Señor, ayúdame por favor a no ser atormentado de esta situación que me pasó. Señor, te suplico por favor que me ayudes a dejar esta carga en ti. Señor, te suplico que me ayudes a perdonar o a recordar que ya he perdonado a esa persona que me ofendió, que abusó de mí. Y mi hermano, si te recuerdas, bueno, seguramente lo recuerdas, el nombre de esa persona que te afectó, dile, te perdono, pero también no te quiero en mi vida, no te quiero en mi pensamiento, no te quiero en mi corazón. Vete de aquí, te dejo libre y yo también soy libre de ti. Ya me has afectado mucho como para que me sigas afectando. El Señor, mi Dios, me ha dado la oportunidad de ser libre de ti y no tengo por qué estar amarrado a ti, mi mente y mi corazón. Vete de mi vida, no te quiero ahí. Ya me has hecho mucho daño. Amado Señor, te doy muchas gracias porque a través de Jesús nos has dado libertad. Señor, te suplico por mis hermanos, mis hermanas que en algún momento de su vida han sufrido alguna afectación. Te suplico por favor que sane sus mentes y sus corazones. Y Señor, te suplico también que nos ayudes a estar atentos y tener cada vez más cuidado con nuestros medios. Te suplico que nos ayudes a tener mejores lazos de comunicación y mejores lazos de amor con nuestros niños y con nuestros jóvenes, y con cada niño y con cada joven de esta iglesia. Te suplico también, amado Padre, que nos limpies de nuestras maldades, de nuestros pecados. Te suplico que nos ayudes a cada miembro de esta iglesia para que los pensamientos que tenemos hacia los niños y hacia los jóvenes sean pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de amor sincero, puro, verdadero, honesto. Amor ágape hacia cada niño, hacia cada joven, hacia cada hermana, hacia cada hermano de esta iglesia, Señor. Te suplico, por favor, Padre, que guardes nuestras mentes y nuestros corazones de pecar contra ti y contra cualquier niño, joven o adulto de esta iglesia, Señor.
Gracias te damos, Padre amado, por todo lo que tú nos enseñas. Y también te damos gracias por nuestros hermanos que se dedican a estudiar, a meditar en tu palabra y también que nos ayudan a darnos cuenta de los problemas que hay en el mundo, en nuestro alrededor, en nuestra comunidad y de problemas que pueden haber en nuestra familia para estar siempre atentos, para librar a nuestros niños del daño. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amados hermanos, ¿por qué hablar de esto? Porque recuerda que pastorear a nuestros hijos es también darle un garrotazo a ese lobo, ¿verdad? Y decirles a nuestros niños que estén atentos, porque no queremos que nada ni nadie nos los dañe. Entonces, hermanos, hay que pastorear a nuestros jóvenes, hay que pastorear a nuestros hijos. Si hermano, hermana, tú necesitas alguna ayuda especial o la deseas, por favor, acércate a nosotros para que podamos ayudarte o colaborar para que